Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Los saludo con la dulce paz del Señor. Amado oyente, estudiante, amado hermano, compañero peregrino, amada iglesia, amada familia en Cristo. Te saludo con la paz del Señor una vez más. Mi nombre es David Herrera. Soy profesor recibido dentro del Instituto Bíblico Filadelfia Sur y también por gracia y misericordia de Dios trabajando en su obra como evangelista. Para mí, este momento es una honra poder estar compartiendo estas enseñanzas y dar por comienzo al primer módulo del año de estudio 2026. Saludamos también a aquellos que están acompañándonos, que son parte de la familia del instituto. Ya hace tiempo que están con nosotros, a los que nos vienen acompañando y también a los que se están agregando en esta clase por primera vez. Te saludamos con la paz del Señor y gracias por estar del otro lado y por ser parte de esta maravillosa familia del Instituto Bíblico Filadelfia Sur. Quisiera poder estar comenzando con una introducción, profundizando en la importancia y lo fundamental que es estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, esto es la Biblia, ¿no? Que es la mente de Dios. Es esencial y fundamental para conocer el carácter y la voluntad divina, para nutrir la fe y tener la sabiduría y práctica para la vida. Funciona como el alimento espiritual. Es nuestra guía en la toma de decisiones. Es la protección contra el error y transforma nuestro carácter, equipando a la persona, equipándonos para toda buena obra, como dice su palabra. También podemos observar razones para poder estudiar la palabra de Dios basado en el estudio bíblico. Esto nos lleva a que podemos conocer a Dios, porque la Biblia es el medio, es el principal medio por el cual Dios se revela, mostrando su soberanía, su poder y su amor. Estudiar la palabra de Dios es el alimento espiritual y crecimiento. Al igual que el cuerpo necesita comida, nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para madurar y fortalecerse en la fe. La palabra de Dios y su estudio es nuestra guía práctica, es nuestra sabiduría, porque a través de ella nos ofrece consejos que podemos aplicar tanto en la familia, tanto en la toma de decisiones importantes, y nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira. La palabra de Dios, el estudio bíblico, nos transforma la vida. La meditación en su palabra, el estudio constante de las Escrituras, transforma nuestro carácter y nos va formando el carácter de Cristo. Nos da su protección y también nos garantiza una victoria al estudiar la palabra de Dios. Funciona como una espada en la batalla espiritual contra el mal y ayuda a superar todo obstáculo, entre ellos el más grande, que es el pecado, en la vida cotidiana. Por eso, el estudiar la palabra de Dios es la comprensión del mundo espiritual que Dios nos hace y nos revela a través de su palabra. Nos pone en perspectiva, nos da la guía correcta sobre el origen, el propósito y el destino de la creación del ser humano. Podemos resumir en esta breve introducción que estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, no es solo adquirir conocimiento, sino que es nutrir una comunión viva con Dios y ser transformados por el poder de su verdad. Por eso en este momento, amado estudiante, gloria a Dios que en estos tiempos Él está utilizando y a Él le agradó llenar vasos y usar vasos de barro para su honra. Por eso que este momento sea también que vamos a estudiar la palabra de Dios de compromiso, de entrega y de total dependencia hacia Dios, y que podamos a través de su palabra descubrir el propósito y hallarlo. El estudiar la palabra de Dios es lo que nos revela el amor incondicional, el poder y la soberanía de Dios y su accionar para con nosotros.
Así, con esta introducción, vamos a estar comenzando en el primer módulo que vamos a estar compartiendo. Y esta primera clase de estudio virtual, y esta es la iglesia y la misión en la sociedad. Basados, ¿no?, como palabra o mensaje o versículo bíblico de introducción, cuando Jesús hace referencia en San Mateo 5, 13 y al 16, en donde Él dice que luz del mundo y sal de la tierra. Esto nos hace entender cuando Jesús dice, no, que somos luz del mundo y sal de la tierra. La sal haciendo una referencia al poder, ¿no?, de preservar, que se utilizaba en ese tiempo como para preservar la carne. Así también vosotros, dice, sois la sal en el mundo. La sal en la tierra nos ayuda a preservar el propósito hasta el final, de perseverancia se refiere. Y luz del mundo habla que somos un reflector de la luz que viene y proviene y se sostiene únicamente de Cristo. Porque la iglesia no fue llamada a esconderse del mundo, sino a transformarlo con el poder del Evangelio de la cruz. La iglesia es el diseño original y eterno de Dios. Y el texto base que vamos a estar utilizando y escudriñando en esta clase es San Mateo 16 y versículo 18 como central. Dice su palabra, en este momento te invito a que tomes tu Biblia en mano, anotador, que te vayas a ese lugar, ¿no? Quizás la habitación o el comedor, ¿no? O el lugar, ahí el living, el lugar donde uno dispone el corazón, ¿no? Avisamos a la familia que vamos a estar estudiando la palabra de Dios, no molestar, y vamos a estar dando por comienzo el estudio bíblico de este día que nos convoca. Tomamos lectura de la palabra del Señor, San Mateo capítulo 16. Dice la demanda a partir del versículo 13, dice la confesión de Pedro. San Mateo 16, versículo 13. Como texto base del diseño original y eterno de Dios en cuanto a la iglesia. Vamos a ver el contexto. Primero tomamos lectura de la palabra del Señor. San Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. En esta clase en la cual vamos a estar estudiando lo que es el propósito y la misión de la iglesia en la sociedad, primeramente tenemos que entender lo que no es la iglesia. La iglesia no es, y escuchamos bien y prestamos atención, la iglesia no es las paredes. La iglesia no es el escenario que pueda tener. La iglesia no son, escuche bien, no son los líderes, ¿no? O los cargos. La iglesia no es indiferentemente cada persona, sino quiero decirle, amados hermanos, que la iglesia es aquello que construyó el Señor y es toda persona, toda alma que está en comunión con Él. Es por eso que vamos a entender que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, que este es el cuerpo de Cristo, no hay cargos, no hay distinciones,
todos somos uno mismo. Por eso en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar la palabra relación, porque en una relación hay más de uno, sino que en el Nuevo Testamento, y el cual la palabra iglesia, de eclesia, hace entender y hace denotar la idea o el pensamiento que el Señor Jesús quería transmitir a sus discípulos, es de comunión total y plena. Esto quiere decir que a diferencia de una relación donde hay más de uno, en la comunión son todos uno. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, es todo aquello que está dentro de su cuerpo, porque en la iglesia, en las reuniones, no todos pueden estar dentro del cuerpo, no todas las cosas están dentro del cuerpo, sino todos aquellos el cual Cristo dio su vida por ellos. Es por eso que debemos entender bien que el Señor nos llama a una comunión, no a una relación, sino a una comunión constante, diaria, en estar con Él. Y esto quiere decir que Él tiene el poder, Él tiene la razón en todo. Es por eso que la iglesia, a través de Cristo, se hace primeramente uno con el Espíritu, uno con el Padre y uno con el Hijo. Gloria a Dios. Jesús hace la referencia a la declaración que hasta el día de hoy sigue siendo vigente, hasta que Él venga a buscarnos. Él dijo: edificaré mi iglesia. Y esto es una declaración que no caduca. Dice, Él edificaré mi iglesia. No estaba armando una religión más de las miles y miles que hay y han de seguir estando y se habrán de seguir creando. Él estaba declarando un proyecto eterno. Porque esta palabra griega, escuche bien, oikodomeo, significa construir de manera progresiva y levantar algo firme, con intención y con planificación. Cristo no improvisa nada, Él diseña y sostiene. Ahora, vamos a estar estudiando el contexto y versículo por versículo este texto base que tenemos para esta clase. Como dijimos, San Mateo 16, versículo 13. Comienza diciendo, San Mateo 16, 13. Dice que viniendo Jesús a la región, no de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, este lugar queda al norte del mar de Galilea. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Vamos a ir versículo por versículo profundizando, extrayendo la enseñanza tanto espiritual como práctica para nuestros tiempos. Cuando dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense, la forma de incredulidad se manifestó en la indiferencia popular. O sea, la ignorancia o la curiosidad con respecto al Mesías mismo, en cuanto a la respuesta que es o depende cuando se pregunta quién es el Hijo del Hombre, Cristo haciéndose referencia a Él como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esa pregunta es la más importante, porque de ella depende la salvación del hombre. En el versículo 14 dice, ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas, minorizando o quizás haciéndolo terrenal a Cristo. Pero esta era una forma de incredulidad que se manifestaba no de manera frívola, quizás al corazón natural de las personas, no solo de ese tiempo, sino también hoy contemporáneo, en estos tiempos modernos, donde quieren bajar a Cristo como Salvador, haciéndolo un gurú más, como dicen hoy en estos tiempos, un profeta o un maestro de buenas enseñanzas. No, Él es el Salvador. Versículo 15 dice, Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Dirigido ahora sí personalmente a los 12, a los que los rodeaban, a sus discípulos. Y a ti hoy que estás escuchando, amado hermano, hijo de Dios. Y vosotros, y tú, y ustedes, ¿quién decís que soy yo? Él respondió, y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta no es una confesión más, o no es solo la confesión, sino es
la gran confesión, es la mayor de las confesiones, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Así como Pedro le estaba diciendo que es el Hijo de Dios, así Jesús le estaba diciendo: así como tú, Pedro, que eres el hijo de Jonás, o sea, tu padre Jonás, Jesús le estaba diciendo: mi Padre es Dios. Así como tú eres el hijo de Jonás, yo soy el Hijo de Dios. Así como comienza también en el libro de Mateo la genealogía de Cristo, no ir resumiendo: hijo de Adán, hijo de Dios. Dice: porque no te lo reveló carne ni sangre. No haciendo referencia a, podemos decir, al mero ingenio humano o al conocimiento humano. No puede ser revelado a través del conocimiento humano la soberanía, el poder y el amor de Dios. Eso solo proviene de Dios. Dice más: mi Padre que está en los cielos. O sea, todo el conocimiento espiritual debe y puede ser por revelación del Padre. Versículo 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro. El Señor, fíjese, cambió el nombre, le cambió el nombre. Nuestro Señor, nuestro amado Maestro, Salvador, le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra. Pero piedra es una parte de la roca. Prestemos mucha atención. Piedra no es una roca, sino es un fragmento de la roca. Esto le estaba diciendo a Pedro. Y ahora dice: y sobre esta roca, o sea, sobre la confesión de Pedro, Jesús es la roca viva, en quien los redimidos, como piedras vivas, estamos edificados. Porque no hay otro fundamento que hombre alguno pueda colocar más que el fundamento que puso Cristo. Y es Él mismo. Él se puso como fundamento. Porque todo tiene que ver con Cristo y su obra. Y esta es la obra de la cruz. Esta misma confesión, hablando del versículo 18, cuando Jesús le dice: mas yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, sobre Él mismo, edificaré mi iglesia, eclesia, comunión, asamblea. La palabra que utilizó Cristo viene del griego eclesia, que en ese tiempo se utilizaba para hacer referencia a las asambleas de reuniones que se utilizaban con un propósito. Y la palabra también encierra convocados a salir fuera. Y eso es lo que nos está llamando hoy en estos tiempos. Sigue siendo esa palabra, esa enseñanza y la iglesia que Cristo fundó, por la cual Cristo dio su vida, no la que hoy quieran enseñar conocimientos humanos o tristemente, erróneamente, falsas enseñanzas y doctrinas sobre la iglesia. La iglesia no son las personas, no son las paredes, no son los líderes, no es lo físico, sino que tiene que ver con todo aquello que esté en comunión con Cristo y que sea parte del cuerpo de Él. Y esto es espiritual, porque es el poder por el cual, de manera a través del Espíritu Santo, así hace efecto. Es triste ver cómo hoy, en estos tiempos modernos, se ve más la influencia del mundo en las iglesias que la influencia de la iglesia en el mundo. Entonces, la palabra eclesia significa convocado, son los llamados a salir fuera. Ahora, ¿fuera de qué? Así mismo nos llama el Señor a estar fuera del pecado, fuera del sistema en el cual este mundo vive sin Dios. Eso es la palabra eclesia, eso es la palabra iglesia. Los que están, es la asamblea, es la reunión de los que son convocados, los que son llamados a salir de este mundo, a salir del pecado, a salir de esa manera vana de vivir, para vivir en dependencia total y plena hacia Cristo. Porque no somos un grupo que se junta un día determinado a una hora determinada para una reunión, sino que somos una comunidad convocada por el mismo cielo. Y esto es en referencia a la soberanía de Dios. Ahora, cuando vemos que Cristo hace referencia, dice:
soy la roca. Él hace referencia sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. El fundamento es Cristo. Esto podemos ver también haciendo una referencia al apóstol Pablo en Primera de Corintios, versículo 1. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, rápidamente. Dice, porque nadie puede poner, yo lo leo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Fíjense, algo que no es la cruz es otro fundamento. Por lo tanto, es inaceptable al Señor. Vuelvo a repetir, algo que no sea la cruz, porque cuando Jesús hace referencia a sí mismo y sobre esta roca, es sobre mi obra, sobre mí mismo y mi obra. O sea, algo que esté fuera de la cruz es otro fundamento. Por lo tanto, es inaceptable al Señor. El fundamento es Cristo, dice, el cual es Jesucristo, quien Él es, la manifestación de Dios en la carne, y lo que Él hizo, o sea, Cristo es la manifestación de Dios hecho carne, Dios con nosotros, Emmanuel, la redención por medio de la cruz. Es por eso que todo tiene que ver con Cristo y lo que hizo en la cruz. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Y volvemos a San Mateo 16 y versículo 19 sigue diciendo, el 18, edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo y Él es la cabeza. Ahora sí, en Colosenses 1:18, rápidamente. Colosenses 1:18 dice, Él, a partir del versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Todas las cosas se cumplen. Esto quiere decir que todas las cosas se cumplen dentro de Cristo y son dependientes a Él. Y el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios, es la iglesia, es los convocados a salir fuera, es los convocados a estar en comunión. Y el creador del mundo, fíjense, el creador del mundo es también la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Él es el principio. Esto se refiere a Cristo como origen y el principio de la iglesia. El primogénito de los muertos. Acá, fíjense, no se refiere a primogénito como nacido de la tierra, sino más bien que Él fue el primero que se levantó de entre los muertos con respecto a la resurrección, para nunca morir jamás. Para que en todo tenga Él preeminencia. Esto quiere decir que Él es el primero y supremo de todo como se relaciona con la iglesia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Este versículo significa que esta plenitud, la cual hace referencia, es la suma total de los divinos atributos y poderes de nuestro Padre Celestial que se manifestaron a través de Cristo. Gloria a Dios. Esto es lo que enseña cuando Él dijo sobre esta roca, o sea, sobre mí mismo. Este es el fundamento. Volvemos rápidamente a San Mateo 16, 18. Fíjense, solo estamos estudiando y profundizando en este versículo. Y sigue diciendo, edificaré mi iglesia. Pertenece, dijimos a Cristo, que Él es la cabeza. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra lo que Él puso el fundamento. Esto es contra su cuerpo. El poder de la muerte causada por el pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. No prevalecerá contra ella. Esta misma victoria fue ganada en la cruz. Versículo 19. Y a ti daré. Esto, escuche bien esta declaración. Y a ti. Esto es a todos los creyentes. A todos los que están escuchando.
las llaves del reino de los cielos, ¿no? Esto es las autoridades, el privilegio de predicar, gloria a Dios, y de proclamar el Evangelio, lo cual es el privilegio de cada creyente. A todos aquellos que están en comunión, que son parte del cuerpo de Cristo, a todos aquellos que están llamados, todos estamos llamados a predicar y a proclamar el Evangelio de Cristo. Y eso es un privilegio, porque predicar, porque levantar el nombre de Cristo en alto, escuchen bien, no es un don, no es un talento, más que eso, es una necesidad. Y todo dice, esta declaración de Cristo, no nuestra, nosotros no declaramos, sino que es su palabra la cual declara. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Cristo ha dado la autoridad y el poder a cada creyente, a cada hijo suyo, a cada parte del cuerpo para atar las tinieblas, para atar toda aquella oscuridad, todas aquellas huestes, todo aquello que se levante en contra de la palabra de Dios. Cada creyente, cada persona, cada alma, cada hijo de Dios que está dentro de la comunión, dentro del cuerpo, que es la iglesia, tiene esta autoridad dada por Cristo. Y de usar el nombre de Jesús para derribar toda fortaleza. Porque dice, atares en los cielos será atado. Y dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se desata el poder de Dios según el nombre de Jesús, y esta es la autoridad de cada creyente. Entonces dice, Él mandó y ordenó a sus discípulos, ¿no?, que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, porque esto fue revelado de Cristo para su pueblo, para su iglesia, para su cuerpo. Pero esta autoridad, para ya ir cerrando esta parte de la clase, en cuanto a la referencia, ¿no?, a la autoridad que tiene la iglesia. Dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Y en San Marcos capítulo 16, versículo 17, hace referencia de esta autoridad dada por Cristo a la iglesia. Vuelvo a repetir, en San Lucas 10, versículo 19, y en San Marcos capítulo 16 y 17, que vamos a estar leyendo en este momento, dice, el que creyere, dice versículo 17, y estas señales seguirán a los que creyeren. Fíjense, no dice que estos pecados seguirán a los que creyeren, sino estas señales, que en mi nombre echarán fuera demonios, espíritus, estos son espíritus demoníacos. Jesús derrotó a Satanás, los ángeles caídos y todos los espíritus de demonios en la cruz. Gloria a Dios. Estos hablarán nuevas lenguas, haciendo referencia al bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas que vemos en el libro de Hechos capítulo 2. Pero fíjense, esta autoridad que Cristo derrotó a Satanás, los ángeles caídos y todos los espíritus demonios en la cruz. Por último, quiero que leamos Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. En esta misma enseñanza de lo que hizo Cristo en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pertenece a la ley. Fíjense, ¿a qué se refiere esto? El decreto que había contra nosotros. Esto es a la ley de Moisés, que era el estándar de la justicia de Dios, que el hombre no podía alcanzar. Que nos era contraria, o sea, nos era contraria para nosotros. La ley está en contra de nosotros, simplemente porque somos incapaces de guardar sus preceptos. No importa el esfuerzo que hagamos para guardarlo. Y dice, quitándola de en medio, se refiere a la penalidad de la ley que es quitada. Esto es la muerte. Y clavándola en la cruz. La ley, esto es la ley, con sus decretos fueron abolidos en la muerte de Cristo. Fueron crucificados con Él. Y despojando
Versículo 15, los principados y las potestades, esto es Satanás y todos sus secuaces, fueron derrotados en la cruz por Cristo, que expió todo el pecado. El pecado era el derecho legal que Satanás tuvo para mantener al hombre en el cautiverio. Con todo el pecado expiado, con todo el acto hecho en la cruz, ya no tiene ningún derecho legal para retener a nadie en la esclavitud. Él, dice el versículo 15, Él, que es el Cristo, lo exhibió públicamente. O sea, lo que Jesús hizo en la cruz fue frente no solo a los que estaban en ese momento, no fue solamente delante de la historia del ser humano, sino que fue hecho, cuando dice públicamente, fue frente a todo el universo entero, triunfando sobre ellos la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el triunfo está completo y todo fue hecho por nosotros, lo que significa que podemos andar en poder y victoria perpetua debido a la cruz. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El triunfo está completo y todo fue hecho por nosotros. Ahora podemos andar en poder y victoria perpetuamente debido a la cruz. Por eso es que todo tiene que ver con Cristo y la cruz. Todo tiene que ver con Cristo y su obra de redención en la cruz. Si Cristo es el fundamento y si Cristo es el que la sigue edificando, podemos estar tranquilos que no hay crisis, no hay nada que nos pueda tumbar. No hay nada que nos pueda derrotar. No hay nada. Si todo está fundado sobre Cristo, escuchen bien, amados hermanos, amados oyentes, amados estudiantes. Si todo lo ponemos sobre Cristo y si edificamos sobre Él, cualquier otro fundamento, tarde o temprano, escuchen bien, todo tiene que ser edificado sobre Cristo. Todo tiene que ver como base y fundamento a Cristo y su obra en la cruz. Su obra en la cruz. Cualquier otra cosa, tarde o temprano, ha de derrumbarse. Es por eso que la iglesia no depende, no fíjense, ni del ánimo humano, ni del contexto cultural. Solo depende de la fidelidad que tengamos hacia Cristo. Es por eso que iglesia, eclesia, llamados para salir fuera, llamados para algo más grande. Llamados son los llamados afuera, a estar fuera. Quiero decirle, amados hermanos, como se escribe en 1 de Pedro 2:9, se nos llama linaje escogido y pueblo adquirido por Dios. No somos creyentes sueltos, dando vueltas por la vida. Somos un pueblo con una bandera y destino. El que entiende que es iglesia deja de ser espectador para hacer el espectáculo. El que entiende que es iglesia empieza a comprometerse con Dios, a tener la responsabilidad adquirida por Dios. El que entiende que es iglesia deja de ser de los que están adentro de este mundo para salirse de él. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: vosotros estáis en este mundo, pero no somos de este mundo. La iglesia no fue un plan B, no fue una improvisación, sino que ya estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en el corazón de Dios, antes de lo que vemos que existiera. Y no surgió como algo que había salido mal, sino que fue parte del diseño eterno. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la plenitud, por eso es que debemos estar dentro de Él. Amados hermanos, ya para ir terminando, debemos tener mucho cuidado, porque su palabra nos enseña que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen de costumbre. Estamos llamados a estar dentro del cuerpo de Cristo,
y una vez que estamos dentro de Él, ya no salir nunca más. Amado oyente, amado estudiante, hasta aquí ha sido esta enseñanza. Una vez más, es una honra para mí haber podido compartir esta clase. Te agradecemos por estar del otro lado si estás escuchando. Y si has llegado a esta parte final de la clase, te invito a que, si no lo has hecho aún, que puedas tomar ese compromiso. Quizás hace mucho tiempo dijiste, este año voy a servir, este año va a servir, o este año me voy a entregar completamente a Dios y a su propósito. Este año voy a dar el paso de fe, pero quiero decirte que muchos dicen, no tengo la fe suficiente. La fe no es el paso. La fe, como muchos dicen, el salto de fe, no, porque para saltar de fe hay que tener la fe, sino esto es salto hacia la fe. Es un salto hacia la fe, que es muy diferente a tener la fe suficiente para saltar. Es un salto hacia la fe, entregarte a Cristo por completo y poder ser parte de la iglesia. Donde hoy muchos no escuchamos frases diciendo, no es necesario congregarse, no es necesario, Cristo está en todo lugar, Dios está en todo lugar. Sí, claro que sí, Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero solo obra a través de su iglesia, a través de su cuerpo. Sí, Dios está en tu lugar, yo puedo buscar a Dios a mi manera. Sí, Dios está en tu lugar y cada cual tendrá su idea y su imagen y su pensamiento, pero no es el cual diseñó Dios desde antes de la fundación del mundo. Solamente los que están dentro del cuerpo son nutridos porque son parte del cuerpo. Entonces debemos tener mucho cuidado en estos tiempos de no salir del cuerpo, de no alejarnos de la iglesia. Amado oyente, si llegaste a esta parte de la clase, te invitamos a que continúes estudiando, a que también, si escuchaste esta enseñanza, ¿no?, la compartas, le des, ¿no?, como hoy en las redes sociales, le des el me gusta para que se pueda seguir compartiendo, lo comentes, te suscribas al canal de enseñanza y vamos a estar haciendo una oración. Padre, a través de Jesús te damos gracias. Gracias por todas estas enseñanzas. Gracias porque tú nos las has revelado para estos tiempos, Señor. La escondiste de los sabios y se la diste a los niños. Gracias, Señor amado, te damos. Porque podemos ahora en este momento, a través de tus enseñanzas, podemos ponerla por obra y en práctica. De que tenemos la confianza, la convicción, la certeza de que si estamos dentro de tu cuerpo, si somos parte de los convocados, los llamados, Señor amado, nada que se nos enfrente nos ha de derribar. Que si estamos de tu mano, Señor amado, ningún problema o circunstancia adversa, Señor amado, hemos de temer. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién ha de estar o qué ha de estar con nosotros? Te pedimos, Señor amado, que tú nos ministres y nos enseñes, nos afirmes. Que podamos tener una doctrina firme, una enseñanza firme, para poder tener una comunión real, para ponerte a ti como el centro de todo y de todo. Te pedimos, Señor, que a partir de este momento, si hasta este momento no lo entendíamos, que somos iglesia, que ese mismo poder con el cual dice su palabra, que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder mora en vosotros. Entonces tenemos, Señor amado, una meta final, una victoria declarada, una victoria eterna, una comunión, Señor amado, que no se ha de apagar si estamos en comunión contigo, Señor. No se enfría, Señor, nuestra relación, nuestra comunión no se enfría, nuestra oración no se apaga y nuestro llamado, Señor amado, ha de tener su final, porque aquel que comenzó la obra ha de terminar. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, amado oyente, por estar del otro lado. Y hasta la próxima clase. Bendiciones.